Buenos días, esta es la explicación para el grupo 103. Hoy es viernes 18 de septiembre y nuestro tema son las medidas de longitud. Para iniciar vamos a necesitar una regla, nuestra cartuchera y el módulo en la página 84. Para iniciar entonces es importante indicarles que una medida de longitud es básicamente la forma que nosotros tenemos para dimensionar qué distancia hay entre un punto y otro punto. Como no lo podemos hacer a simple vista, vamos a tener que recurrir siempre a otra herramienta. En el caso de hoy, vamos a recurrir a una herramienta que se llama una regla. La regla tiene dos bordes y en uno de sus bordes tiene los números de manera seguida y en otro de sus extremos tiene los números un poco más distanciados. Para el ejercicio que nos corresponde hoy, vamos a utilizar los números en su forma más frecuente, es decir, en esta regla que les estoy proyectando en la parte superior. Estas dimensiones, estos números en esta frecuencia los vamos a llamar centímetros. Centímetros porque esa es la medida que nos sirve a nosotros para medir. Los centímetros son los que encontramos en la regla de manera más frecuente. Los que están más distantes se llaman pulgadas y esta medida pues no la vamos a necesitar pues en mucho tiempo. Entonces, un centímetro corresponde a la distancia que hay entre el punto de un número para llegar al punto del otro número. Cada vez que nos desplazamos de un número a otro número, estamos hablando de un centímetro. Y de esta misma manera, cada centímetro, la distancia que hay entre uno y otro, tiene unas rayitas. Ustedes las alcanzan a ver acá. Esas rayitas se llaman milímetros. Y entre un centímetro y otro hay 10 rayitas. Es decir, que si ustedes reconocen ya lo que es un centímetro, solamente tendrían que contar las rayitas que están allí. Recuerden, de número a número hay un centímetro y dentro de él hay 10 rayitas que corresponden a 10 milímetros. Muy bien, lo mismo en pulgadas, pero no lo vamos a trabajar hoy. Entonces se les solicitó que siempre cuando vayamos a medir nos ubiquemos en el número 0, no en el borde de la regla porque ahí está incorrecto, sino desde el número 0. Ya si el 0 está en el borde de la regla es diferente, pero siempre ubiquémonos en el número 0. Y se les pidió medir un lápiz, entonces ubican la punta del lápiz en el número 0 y hasta donde nos dé el lápiz, en este caso 4 centímetros. ¿Listo? Y así con esta medición podremos medir las cosas que se nos ocurran. Hoy en clase se nos ocurrió medir el cuaderno. ¿Cuánto medía un cuaderno por un lado y por el otro? Es decir, de largo y de ancho. En este caso solo medimos el lápiz de largo. Y de ahí, cada uno dio su medida, de ahí pasamos entonces a nuestro módulo en la página 84. Entonces, leímos de qué se trata una medida de longitud, que es la longitud de cualquier objeto se puede hallar utilizando diferentes patrones de medida. En este caso, el día de hoy, el patrón va a ser el centímetro, pero un patrón puede ser una distancia permanente que yo puedo utilizar. En el ejemplo nos dicen que vamos a utilizar un clip, pero pues solamente en el libro lo vamos a utilizar. Para medir la longitud de un objeto debemos desplazar varias veces la unidad de medida una a continuación de la otra, sin dejar espacios ni colocar una sobre otra. Observa el ejemplo. Entonces acá el ejemplo va con un clip. Este caracol mide 2 clips. Esta lagartija mide 6 clips. Entonces con los compañeros encerramos con rojo los que son más largos que el lápiz del recuadro. Nuestro lápiz de referencia es este. Y con azul los más cortos, es decir, que contamos cuántos clips hay. 1, 2, 3, 4. Nuestro lápiz de referencia tiene 4 clips. Y contamos los demás. Este tendrá 2 clips, este tendrá 3 clips y el último tendrá 5 clips. Si la pregunta es, o la indicación dice, con rojo los más largos que el lápiz de referencia, pues el más largo,
perdón, el más largo corresponde al amarillo y lo encerramos con rojo. Y luego alistamos el azul y el azul nos dice que los más cortos que el lápiz de referencia. Si la referencia fue 4, el más corto será el 2, los más cortos, perdón, y el 3. Muy bien. Luego pasamos a la página 85 y aquí nos dice que debemos medir estas líneas usando nuestra regla. Recuerda que el centímetro son todos los numeritos que aparecen en nuestra regla de manera más seguidita, no el que tiene tanta distancia, y que cada uno de ellos es 1 centímetro. En el ejemplo nos dice que de este inicio a este final hay 6 centímetros. Entonces ustedes con la regla van a medir cada una de estas líneas desde el inicio poniéndole el 0 en la regla hasta donde les dé. Lo mismo acá es el 0, acá el 0. Para colocar aquí cuánto nos mide cada una de estas líneas. ¿Listo? Recuerden que deben colocar su regla. Luego dice, dibuja según las instrucciones. Vamos a dibujar una línea con color rojo y esa línea debe tener 8 centímetros. Entonces cogen la regla, cogen el lápiz rojo y van a dibujar una línea que tenga el número, desde el número 0 por acá hasta el número 8 por acá. Recuerden que deben usar la regla. Luego por acá nos dice una línea de color verde. Vamos a listar entonces nuestro verde. Y la regla y nos dice que una línea de 15 centímetros. Como se nos pasa, porque el espacio no es suficiente, entonces nos corremos un poquito hacia la hoja, hasta la otra hoja. Recuerden, el número 0 va acá, el número 15, porque esta debe tener 15 centímetros, va acá. Luego nos dice una línea de color azul. Entonces cambio de color, ubico mi regla y esta línea debe tener 11 centímetros. Nuevamente me dicen que el verde, pero esta vez voy a cambiar de tono de verde para que no me queden las líneas igualitas. Y voy a dibujar una línea, voy a trazar una línea solamente de 4 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces en la siguiente pregunta me dice, ¿cuál es la línea más larga? Depende del verde que ustedes hayan usado. Entonces la más larga es la verde clara, verde clarito. Eso lo vamos a escribir en la línea que está de primeras. ¿Cuánto mide esa línea? Ah, profe, pues esa mide 15 centímetros. Muy bien. Luego tenemos que medir el camino que dejó Pepita, la oruga. ¿Cómo la vamos a medir, mis amores? Hay que medirla por trayectos, por pedazos. Entonces, primero vamos a medirla de acá a acá, luego la vamos a medir de acá a acá, luego de acá a acá, luego de acá a acá, de acá a acá y por último de aquí hasta acá. Entonces, supongamos que aquí me dio 1 centímetro, aquí también 1, aquí también 1, aquí también 1, aquí 1 y aquí 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Entonces, 7 centímetros. Es un ejemplo. Procuren que los números sean completos, que los números sean completicos los de la regla para que no tengan problema después en sumar cuánto les da la cantidad. Seguimos. Ahora vamos a medir de acá hasta acá, luego de acá hasta acá, luego de acá hasta acá, luego de acá hasta acá. Y por último el trayecto final hasta llegar a la oruguita y lo mismo en este espacio vamos a colocar cuánto nos mide. Finalmente, para terminar el ejercicio, tenemos un animalito acá que consideramos que era un zorro y ese zorro debe llegar hasta su carne. Él tiene 3 caminos. Entonces, por acá es el 1, el de, digamos, el de la mitad, lo voy a hacer con otro color, como orange, el 2. Y por último, el camino de más abajo, hagámoslo con purple, el número 3. ¿Listo? Él debe llegar hasta su carne, entonces, ¿qué deben hacer? Van a contar los cuadritos, cada uno, a ver cuál cuadrito es más largo. ¿Cuál cuadrito, perdón, no? ¿Cuál camino tiene más cantidad de cuadritos en contar? Por ejemplo, el 1 dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto les da hasta llegar acá? Lo mismo van a contar este.
¿Cuánto les da hasta llegar acá? Y luego el 3, lo mismo, ¿cuánto les da hasta llegar acá? Cuando encuentren el más largo lo van a señalar con color azul. Por acá dice el más largo de color azul. Y de los 3, el más corto de color rojo. Es decir, un caminito va a quedar de rojo, otro caminito va a quedar de azul y el otro caminito va a quedar sin color. ¿De acuerdo? Ese ha sido nuestro trabajo del día de hoy. Recuerden enviar foto de estas dos hojitas con el trabajo realizado, igual de enviar lo de español, que eso sí corresponde hacerlo en la casita. Que tengan un maravilloso día, los quiero mucho. Chao, chao.